¿Qué tal, estudiantes de quinto año de secundaria? Hemos llegado a nuestra última clase de este bimestre. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca de los temas que hemos estado viendo en las últimas semanas. Uno de los temas anteriores fue acerca de la familia y también acerca de la sociedad. Estuvimos aprendiendo un poco acerca de la historia y habíamos visto de que a través de ella la familia occidental ha llegado a sufrir profundas transformaciones. Comenzamos hablando un poco acerca de cómo eran las familias en el siglo XVIII. ¿Los recuerdas? En esta etapa las familias llegaban a ser extendidas. Todos llegaban a participar del trabajo y se decía de que las familias venían a ser autosuficientes. Acá también mencionamos de que el padre venía a ser la máxima autoridad moral y educativa, y que tanto sus hijos le debían un respeto y una obediencia absoluta. Después fuimos adelantándonos un poco más y llegamos hasta el siglo XIX. Es aquí donde las familias comenzaron poco a poco a ir integrándose en los mercados y también a la sociedad. Y es aquí donde las actividades económicas se alejaron de las actividades del hogar. Comenzaron a destacarse el papel familiar femenino, la cual se encargaba de la dedicación al hogar y también a la educación de los hijos. Después habíamos llegado al siglo XX y esto lo habíamos dividido en dos partes, la primera y la segunda mitad del siglo XX. En la primera mitad del siglo XX habíamos mencionado de que la familia llegó a reducir su tamaño y se volvía más bien una familia nuclear. Asimismo, se llegaba a ajustar a una sociedad industrializada y también de mercado. Mientras que en la segunda mitad del siglo XX habíamos dicho de que ahora la labor educativa venía a ser compartida tanto por las instituciones públicas así como también por las instituciones privadas. Y es aquí donde las mujeres comenzaron a incorporarse de una manera masiva al mercado laboral. Muy bien, después estuvimos hablando acerca de lo que venía a ser la planificación familiar y el proyecto de vida. Y habíamos mencionado de que cuando las personas llegaban a alcanzar la adultez, era usual que llegasen a comenzar a pensar en formar una familia. Sin embargo, habíamos mencionado de que para ello era fundamental que hubieran llegado antes a alcanzar determinadas condiciones sociales, emocionales y también económicas. ¿Para qué? Para que de esa manera puedan llegar a tomar la mejor decisión de formar una familia. Y habíamos hecho un pequeño análisis aquí con diferentes aspectos. Por ejemplo, las primeras preguntas que debería de plantearse una pareja. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, si es que desearían tener hijos y por qué desean tenerlos. Así como también, ¿qué sentido tiene la familia para ellos? Luego, una vez que la pareja hubiera analizado estas preguntas, era muy importante que se llegasen a cuestionar cuáles son sus proyectos de vida o qué papel llegase a ocupar la construcción de una familia dentro de sus proyectos. Después de haber definido estas características, deberían de preguntarse qué tipo de familia desean formar, en qué condiciones desean criar a los hijos, y a partir de esas respuestas se responderían, por ejemplo, una de las preguntas más importantes. ¿Cuántos hijos desean tener y en qué momento de sus vidas desean hacerlo? Luego habíamos continuado y habíamos dicho de que las respuestas a las anteriores preguntas llegaban a definirse en base a los planes de construcción familiar. Es aquí donde sería bueno que llegasen a preguntarse, por ejemplo, cómo va a llegar a ejercer el control sobre su fecundidad, o también qué métodos llegarían a emplear para regularizarla. Y una vez que hayan elegido todos los métodos más adecuados y también coherentes, ya estaban listos para poder planificar una familia. Después, habíamos hablado acerca de la profesión, la vocación. Habíamos dicho de que la vocación venía a ser la inclinación natural a un estado, a una profesión o a una carrera, es decir, aquello para lo que las personas sienten que han nacido, aquello que les apasiona. Vimos también un poco acerca de los riesgos de una mala orientación vocacional y la importancia que estos tenían en la vida. Recordemos también de que los rasgos principales de este aspecto son de que cada persona tiene la necesidad personal de llegar a interpretar y construir su propio proyecto profesional.
Después habíamos hablado de un punto muy importante, que venía a ser la elección de una carrera. Es aquí donde los estudios superiores llegaban a seguirse al finalizar la etapa escolar, pero estos eran muy necesarios para poder adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que sean muy valiosas para desempeñar una vida laboral. Habíamos mencionado también de algunas características que podríamos tomar en cuenta al momento de seleccionar un centro de estudios, como por ejemplo el nivel académico de sus docentes o la relación que existe entre el número de postulantes y el número de ingresantes. Y por último, en nuestra clase anterior estuvimos hablando de lo que viene a ser la ética y el proyecto de vida. Mencionamos de que la ética venía a ser un elemento fundamental para la definición del proyecto de vida dentro de cada persona, y además de que en este proceso debíamos de tomar en cuenta tanto enfoques éticos relacionados a la felicidad y también enfoques éticos relacionados a lo que viene siendo el deber. Y por último también hemos hablado acerca de algunos tipos de deberes. Teníamos los deberes legales o jurídicos, teníamos también los deberes sociales, los deberes religiosos y por último a los deberes morales. Muy bien, hasta aquí entonces damos por concluido nuestro primer bimestre de este curso de educación cívica. Nos vemos en una siguiente lección.